ante un desastre natural, ayudan a las personas que sufren daños psicológicos, físicos y materiales? Esa es otra de las importantes preguntas y vale la oportunidad para precisar algo. Yo les he dicho qué cosa hace Defensa Civil, o qué es Defensa Civil, ¿sí? Defensa Civil es una institución que trabaja en la fase preventiva, básicamente, ¿no? Pero además que Defensa Civil es una institución que protege, cautela, ayuda, socorre. ¿A quién? A los damnificados, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es un damnificado? Un damnificado es aquel que pierde todo. O sea, pierde la casa, el techo, abrigo, comida. Ejemplo, de un aluvión. Los sobrevivientes quedan desamparados porque han perdido todo. Un huaico, un alud, ¿de acuerdo? Ahí, en esos casos, asiste Defensa Civil. Y asiste con carpas, abrigos, menajes, ¿no? Y parte del refrigerio o comida de repente, lo necesario para sobrevivir. En esos casos inmediatos, acude, socorre inmediatamente Defensa Civil. Eso es la labor de Defensa Civil, previa evaluación de daños. Lo que no significa que mucha gente confunde, vienen acá a pedir ayuda, ¿por qué? Como dice la pregunta el jovencito, en casos de ayuda física, no. O sea, Defensa Civil no ayuda a familias indigentes, quiero decir. Hay mucha familia indigente pobre que no tiene de repente qué comer, o no tiene cómo abrigarse. Si no ha ocurrido un desastre, producto de la furia de la naturaleza, Defensa Civil no tiene por qué ayudar. No es porque no querramos, sino porque la ley lo dice así. ¿De acuerdo? O sea, Defensa Civil ayuda cuando hay un desastre de carácter natural o tecnológico, ¿ya? ¿Por qué tecnológico? Porque se llama tecnológico a aquellos fenómenos antrópicos que es producido por la mano del hombre. Ya ustedes seguramente habrán recibido una charla, supongo, ¿sí? ¿Han recibido una charla de Defensa Civil o no? ¿Nunca han recibido una charla? ¿De qué grado son? Tercero. Tercero, ¿y hasta ahora no han recibido ninguna charla? No. Ya, yo les invito y les comprometo, mándenos un documento, una cartita bien simple, un oficio, para ir a capacitarnos, ¿ya? Hay dos tipos de desastres. Desastres de carácter natural y desastres de carácter tecnológico. Los desastres de carácter natural se clasifican en varios. Aquellos fenómenos de carácter biológico, ¿de acuerdo? Y los fenómenos de carácter tecnológico son aquellos producidos por la mano del hombre, ¿ya? O sea, los incendios, por ejemplo, urbanos, los incendios forestales, derrame de sustancias químicas, todo es producido por la mano del hombre, ¿no? La contaminación, la subversión, todos estos fenómenos que es producido por la mano del hombre son fenómenos tecnológicos. Y lo natural se clasifica en aquellos fenómenos que provienen de un proceso de geodinámica interna y externa. Interna hay tres. Tsunami, que es producto de un movimiento en el mar y sale las olas grandes. Eso se le llama tsunami, ¿de acuerdo? Y el otro fenómeno es aquellos, ¿no?, de orden volcánico, ¿sí? Y el otro es el terremoto mismo. Esos son tres fenómenos que se producen debajo de la tierra. ¿Y los terremotos por qué? Porque chocan las dos placas que tenemos, ¿no? La placa tectónica y la placa de Nazca. Estas dos placas que están debajo de la tierra y del mar se sobreponen una debajo de la otra, y como quiera que el planeta y la tierra está en constante movimiento, llega un momento en la que estas placas empiezan o chocan o rozan o se interponen una por debajo de la otra entre la placa continental y la placa de Nazca, ¿no? Ahí es donde se produce la liberación de fuertes energías que sale afuera, de adentro del hipocentro, que es de adentro el núcleo, a lo externo. Lo externo es el epicentro, ¿sí? Todo ese radio de acción entre el hipo y el epi, ¿no?, es la distancia que daña. Es decir, si ocurre a 250 kilómetros mar adentro del epicentro, ¿sí?, son 250 kilómetros que afecta a este lado a los que estamos
que puede alcanzar de repente la costa de Chimbote o Huaraz o la selva, ¿no? Dependiendo del grado de magnitud, ¿de acuerdo? Entonces, estos fenómenos se clasifican, repito, en dos: aquellos fenómenos internos y externos. Lo externo es los huaicos, los alaluds, deslizamiento, desborde de río, ¿no? Aluvión, todo lo que se produce acá en nuestro medio, ¿no? ¿Está claro? Sí. Aquellos fenómenos que se producen acá en lo externo. Y lo interno he dicho que son tres, ¿no? Tsunami, volcán y terremoto, ¿ya? Y la otra clasificación son aquellos de carácter tecnológico, que también les he dicho, ¿sí? Ejemplo: incendios urbanos, forestal, explosiones, derrame de sustancias químicas, la subversión. ¿El calentamiento global es producido por la mano del hombre? No. Es la furia de la naturaleza. Claro, indirectamente es provocado por la mano del hombre. Un ejemplo: producto del calentamiento se presenta el fenómeno del Niño. ¿El fenómeno del Niño es producido por la mano del hombre? No es producido por la mano. Esa es la fuente, es la naturaleza, ¿me entienden? Pero provocado por la mano del hombre, sí. O sea, la pregunta es interesante, que da materia, que da lugar a precisar algunos aspectos, ¿de acuerdo? Ahora, el calentamiento global, ¿quién es el gran responsable en el planeta que ocurra esto? Somos nosotros, los seres humanos, los que estamos cavando nuestra propia sepultura. No es posible que mucha gente se sirva un chupete y bote por la calle el envase, o la gaseosa, lo bote. Esta gaseosa, este plástico, es el que produce doblemente el efecto al calentamiento global, al proceso de invernación, porque los rayos que vienen, choca acá, el rebote en este plástico a la atmósfera es el que genera doble daño al deterioro de la capa de ozono. Ojo, mucha gente no le interesa, se sirve una gaseosa, lo bota a la calle y no sabe el tremendo daño que está generando a este proceso del calentamiento invernal en el mundo. Yo encontré la vez pasada, y rápido lo comento, en Usuriaga, que fuimos a una capacitación, un jardín, le habían hecho un cerco de su jardín puro envases de gaseosa de 3 litros. Y llegamos y le dijimos al profesor: ¿creen ustedes que eso está bien? ¿Que están haciendo bien? ¿No? Están haciendo un tremendo daño a la ecología, sobre todo a la capa de ozono, ¿ya? Entonces sí es cierto que el ser humano ha contribuido enormemente para el proceso del calentamiento global, y por eso que nuestros hermosos nevados cada vez más se va deshilando. Hay un retroceso tremendo de los nevados en el Callejón de Huaylas, ¿no? Dentro de poco no va a ser cordillera blanca, sino cordillera negra.